Hola Gabriela, La profe, buen día. ¿cómo andas? ¿Todo bien usted? Un poco sin voz. Vos sabés que yo también esta mañana me desperté con un poco de dolor de garganta, así, poquito, una molestia, digamos. Estuve resfriada Sí, y me quedó así la voz muy tomada. ah, mira, Profe, ¿sabe entonces, qué? Bueno, aprovechando. sí, Quise instalar el SQL, como yo veo que las clases presenciales no puedo ir, y sí, estaba mirando la guía y cuando lo quiero instalar me aparece qué tipo de instalación tengo que elegir. Si sí. básica, personalizada o con descarga de medios. No, podés hacer la básica. Pero ¿sabés qué? Vos tenés una máquina, vos sos la que tenés la máquina media lenta o es No, la tu no, no, máquina no. está bien. Ah, no, entonces Sí, sí podés instalar. Porque si no pueden instalar el de Viver, que es mucho más liviano que el SQL yo Server y no te estaba por pide. instalar el Express. Sí, el Express sí, sí, pero igual necesita bastante máquina. Y tiene mucho tema de seguridad. Pero sí, a ver, espera, ya te digo, porque déjame ver cómo estaba en el instructivo, porque va cambiando a veces cuando cambian las versiones de SQL, va cambiando el instalador también. Déjame ver. Acá Pasa está que la si le guía. pones básica y tenés una buena máquina, no hay problema. Pasa que básica, aún básica, te instala un montón de cosas. Si fuera que tenés la... No, es Mm, Malvina la que tiene la máquina lenta, no vos, sí. sí, pongo la básica entonces. Sí, pone básica. ¿Me querés compartir la Ah, pantalla y lo vamos sí, viendo? sí, sí, sí. Ahí le. Y porque lleva un rato instalar. Viste que hay que instalar dos partes, la de... Sí. Eh, ¿Vos ahora estás con el servidor o con el... A ver, déjame ver. con el servidor. Está bien. ¿Dónde está compartir acá? Acá. Y poneme toda la pantalla por si te abre ventanitas, así las veo, porque... Sí, ahí está. Este lo puedo cerrar. Pongo por acá. A ver, No sé espera si que se todavía no puede la veo. cerrar. Ahí está, recién ahora Ahí la está. veo. Ahora sí. Eh, Esta era la guía. Ah, porque me aparece toda la tabla de... A ver, mostrame dónde tenés el instalado. Acá, ahí está. Si Listo. se escucha mucho ruido porque están los chicos en recreo. No, Ahí no, se no, ahí ve. está. Sí, aceptar. Acá. Español. Sí. Sí, A veces no aceptar. sé si es lo mejor en español porque todos los tutoriales todos están en inglés, pero bueno. Eh, La carpeta está bien, déjale esa. Sí, Estos pongo instalar directamente. sí, está. Este para trabajar, a ver, el dbeaver está muy bueno porque trae su propia basecita de datos y con el dbeaver vos podés abrir bases de datos de SQL Server, de Postgre, de lo que quieras, pero es como mucho más limitado que este. Este tenés muchas más Claro. funciones. No, no, yo creo que lo aguantaría. Ahí están tratando de entrar a Ramiro. Hola, Hola Ramiro. ¿todo bien vos? Todo bien. Justo estábamos hablando con Rosita de eso. Y Lucas. ¿Ah? Hola Ramiro y Lucas. ¿Escuchan? Buenas, sí, sí. ¿Cómo andan? Voy poniéndoles los presentes mientras tanto. Sí, profe, buen día. ¿Qué tal? Gabriela está instalando mientras yo estoy poniendo los presentes y esperamos que llegue el resto. A ver si- Esto es base de datos.
Eh, Gabriela Sosa. Ramiro Mazzotti y Lucas Gómez. Listo. Dice que no se Guardar pudo, archivo. profe. Espera, espera, ahí lo miro. Pero justo estaba terminando de pasar lista. No admite el idioma del sistema operativo. Bueno, no, déjalo en inglés entonces cuando lo instales. Viste, yo te dije, a veces ponerlo en español es más trauma que otra cosa. No, tiene sus súper vueltas el SQL Server. Sí, Justo me decirle que es apareció en acá el inglés. cartelito ahora. Sí, decirle que lo querés en inglés. Sí. Sí, se ve que porque detectó que ya hay una instalación en español. Pasa que esto, por ejemplo, en momento de trabajo, esto se instala una vez cada vez que cambias un servidor y eso puede pasar cada 4 o 5 años. Entonces, acordarte los pasos es imposible. Yo me acuerdo más porque todos los años todos ustedes lo instalan, pero si no, nadie se acuerda de los pasos. Hay que estar como con vos, con la IA ahí mirando a ver qué son los errores que salen. Bueno, mientras tanto, Ramiro y Lucas, ustedes sí pudieron instalar, pudieron probar armar tablas o algo en el... ¿Ustedes qué tienen instalado? ¿El SQL Server El o que instalamos la clase pasada. el de Beaver? Ujú, sí, Sí, y estuve probando y funciona bien y estuve haciendo la semana pasada los ejercicios en las tablas. buenísimo, buenísimo. ¿Y vos, Lucas, pudiste instalarlo también? Si vos estabas en la otra clase. Sí, sí, yo estuve también la Sí, otra vez. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, todo bien. Ya lo tenía desde antes. Yo no puedo llevar la compu porque yo tengo una grande. Ah, me Pero acuerdo, sí, que no. yo lo tenía desde antes igual ya. Bueno, bárbaro. Damos un Después. ratito que ya termine y ya es, aunque sea, ya les voy mostrando algo de normalización. A ver, ahora vamos a explicar ahí está entrando Esther. Normalización es un proceso súper importante en las bases de datos, pero no se los voy a dar hasta las 5 formas normales que hay, porque la verdad que hoy en día en la práctica no se normaliza tanto, porque se hacen tablas tan chiquititas que después cuesta mucho hacer consultas, como que termina siendo perjudicial. Eh, pero sí las 3 primeras, aunque no entiendan exactamente, ah, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, no importa, yo tampoco a veces cuando normalizo tablas en la realidad en el trabajo no me voy, ah, no, no cumple la tercera, no, pero cuando uno le va tomando experiencia y se va dando cuenta, no, esto está repetido, no, esto no corresponde a esta tabla, es como que después con el tiempo uno le va adquiriendo esa experiencia. Entonces no se preocupen tanto por saber si es la primera, la segunda o la tercera, sino por darse cuenta que hay algo que está mal y que falta normalizar. Sí, ahora lo vamos a ver. S- Si querés, mientras vos haces eso, yo también puedo compartir mi pantalla y vos avísame si Gabriela, si tenés algún problema y volvés a compartir. Bueno, ¿Vale? Porque después de esto viene la instalación de la otra parte y ahí sí siempre hay problemas con permisos y cosas por el estilo. Y te voy a pedir después que sí instales el dbeaver. El dbeaver es muy chiquitito, así que también te conviene tenerlo para un caso que no te dan del SQL Server, lo que fuera, siempre lo tenés ahí a mano. Y aparte te sirve, si te dan alguna base de datos que no está en SQL Server, la puedas abrir y verla, ¿sí? Es como mucho más versátil el dbeaver. Es más liviano, más chiquito, pero es más versátil. Bueno, entonces voy a compartir yo ahora. Oculto nuestras caras. Ahí está.
Ven, no me deja. Ay, bueno, no puedo. Cambió la versión del Zoom esta semana y hay cosas que no me está dejando hacer que antes podía. Bueno, bueno, voy a tirar acá. Ahí. Bueno, dejamos la lista para. Ahí está estando Malvina. Hola, Malvina. Este es el de ayer. Y que entre Malvina. Em, lo que sí, Gabriela, esta clase es bastante complicada. Vos avísame si no podés. O sea, vos seguís con la instalación, pero tratá de ir escuchando las explicaciones mientras para que no te pierdas tanto cuando lo quieres Sí, ver. Igual profe, queda sí, sí. grabado, ¿viste? Pero hay clases que no me las dejan subir. Ahora a la tarde voy a subir las dos. Está entrando Juan Ignacio. Ahora a la tarde voy a subir la de ayer y la de hoy, pero las de la semana pasada no me las rebota YouTube. No sé qué es lo que digo que no le gusta y no me las deja subir. O sea, las sube y después me las bajan. Bueno, esperen que le pongo lista a los que entraron recién. Esther Rearte. Hola Esther, ¿cómo andás? La profe, no la quería ¿Eh? interrumpir. No, está bien. Y espera que había entrado. Y Buen Juan día a Ignacio. todos. Y Juan Ignacio, que es Ambrosetti. El mismo. Ahí estamos. Si están mirando la lista, fíjense si falta alguien hoy. Bueno, bueno, les estaba contando que vamos a ver un tema que es normalización, que es un tema súper importante en las bases porque hace que los datos no queden redundantes ni que haya inconsistencia en los datos. En la teoría hay 5 formas de normalización. Yo les digo, para ustedes no es ni para ustedes ni siquiera en la práctica se usan las 5 formas, porque cuando uno normaliza hasta la quinta forma quedan tablas tan pequeñas y tan difíciles de trabajar que termina siendo peor que no haberlo normalizado. Lo que se usa estándar es hasta la tercera forma normal, que le decía a los chicos, no se preocupen por saber si están en la primera o en la segunda, a medida que lo vayan viendo y que lo vayan practicando, solo se van a ir dando cuenta qué es lo que está mal sin importar si es la primera, la segunda o la tercera. Sí, les ponemos nombres para poder hacer la clase, pero en realidad se van a ver que lo van a anotar ustedes solos. Supónganse que tenemos esta tabla donde tenemos, esperen que lo voy a agrandar un cachito. Esto me tapa todo y no me lo deja achicar, no sé por qué hoy. Ahí está, ahí me lo achico. Acá. Este caso se puede dar así, donde yo tengo, supongamos que es un cliente, el ID, el nombre y los teléfonos. En un solo campo tengo varios teléfonos. Esto puede verse así en una tabla o puede verse así. Les voy a mostrar en un Google Doc. Son formas en que los datos están como que hay múltiples datos en un solo lugar. No es tan común verlo así como lo estoy mostrando acá en esta diapositiva, sino más como se ve acá. Lo voy a llamar normalización, así después los ejemplos que hacemos acá ustedes los pueden también ver. Pero a veces es más fácil verlos en un Excel que es más parecido a una tabla. Bueno, supongamos que acá tengo ID cliente, apellido, nombre y teléfonos. Una forma es que lo vean como estaba ahí. A ver si lo puedo copiar sin. Sí. Y otra forma en que lo pueden ver también es esta. Ahí. Donde acá aparece el teléfono, no sé.
2320 de 888. Acá aparece 2320, 11, 4455, 11. Estas son dos formas en que se puede ver lo mismo que hay datos múltiples. O que en un mismo campo estamos viendo varios campos, no hay un teléfono separado de otro, ¿sí? En el mismo, es como si yo pusiera barra barra todos los teléfonos juntos acá. O la otra forma es que yo repito todos los registros, uno por cada teléfono. O sea, tengo uno solo en cada campo, pero estoy repitiendo los registros, ¿sí? Esto podría darse también, por ejemplo, con lo que estuvimos viendo de autores y libros. Si el libro, la tabla de libros hubiera tenido un campo que se llama autores, en vez de haber separado la tabla, yo tendría un campo donde aparecerían, no sé, Borges, Bioy Casares, esto en el mismo campo, ¿sí? O tendría dos registros con el mismo libro, no sé, el Aleph, por decir, donde está Borges, otra vez el Aleph con Bioy Casares, uno por cada autor. Acá entonces encontramos que hay datos múltiples en un solo campo. Estas son dos formas de verlo. Cuando aparece eso, quiere decir que esto que está repetido hay que sacarlo de esta tabla, ¿sí? O sea, yo no puedo tener como una agrupación adentro de un campo, porque esto es como un grupo de teléfonos, ¿sí? En el caso del libro sería que tengo un grupo de autores en un campo. Entonces, eso no se puede manejar, es muy difícil de manejar. Ven que acá yo le estoy poniendo la segunda forma que vimos recién. ¿Cómo se normaliza esto? Acá no está mostrado, pero ¿cómo se normaliza esto? Eh, Acá lo separan en filas, pero después lo que hay que hacer es sacar esto que está repetido en una tabla separada que sería teléfonos. ¿Sí? Entonces supongamos, a esta no le pusimos nombre a esta tabla. Supongamos que esta tabla es clientes. Vamos a hacer una rayita acá. Ah, en este no es tan difícil, no es tan fácil encontrar la rayita. Sacar esta tabla. Entonces esto se separaría en clientes por un lado y teléfonos por otro. En clientes dejó solo esta parte, ¿sí? Y lo que se repite me lo llevo a otra tabla, que serían estos teléfonos. Ahora, voy a tener que ponerle un ID de teléfono. ¿Y cómo sé si yo acá pusiera todos los teléfonos sueltos como están acá? Lo estoy por acá. Esperen que vamos a hacer las rayitas. Yo acá pongo el teléfono. Ay, no, lo puse mal. Esto tiene que ir acá abajo. Vamos a dar una rayita. Ahí está. Yo tengo el ID teléfono, que va a ser 1, 2, 3, 4. Pero ¿cómo sé que este teléfono, este era de Juan, este era de Juan, este era de María? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo sé? ¿Qué tengo que agregar acá para saber de quién era cada uno de estos teléfonos? ¿El ID cliente? Exactamente, le tengo que agregar acá el ID cliente. Entonces, estos dos que eran de Juan van a tener el ID cliente 1. Y los dos que eran de abajo van a tener el ID cliente 2. Entonces, no confundan el ID propio de la tabla, que nunca se va a repetir porque es la clave de la tabla. No lo confundan con el ID que se usa para relacionar las dos tablas, ¿sí? Si yo esto lo dibujara en el draw.io, vieron que yo les mostré la vez pasada un programita para dibujar tablas. Eh, Así, no me acuerdo. Sí. Tablas de bases de datos. Este. Yo tendría una tabla acá, otra tabla acá, y las relacionaría con alguna de las flechitas que me dicen de uno a muchos, de muchos a muchos. A ver, o sea que en este caso, ¿cómo sería? Vamos a ver si de uno a muchos o de muchos a muchos. ¿Dónde me quedó el...? Acá. Acá, ¿cómo sería? Una persona o un cliente puede tener muchos teléfonos, ¿sí? Pero no un teléfono, muchos clientes, ¿sí? Entonces, esta relación es de uno a muchos. O sea, un cliente puede tener muchos teléfonos. Y siempre es así porque siempre cuando yo separo un campo que era compuesto como este, que era múltiple,
siempre se va a transformar en una relación de uno a muchos, siempre va a ser así. Entonces tendría que usar esta de acá. Pasa que no veo los dibujitos yo. Esta, de uno a muchos. ¿Puede pasar que un cliente no tenga teléfono? Es decisión del sistema decidir si ese campo es obligatorio o no. Si decimos sí, puede no tener, puede pasar con los correos electrónicos. A veces hay personas que no tienen correo electrónico y otras que tienen varios, uno para el trabajo, uno para... lo mismo puede pasar ahí, ¿sí? Bueno, no vamos a ir poniéndole los nombres, solo les quería mostrar cómo hubiera quedado el diseño en DER primero, ¿no? Si lo hubiéramos arreglado así. Solo vamos a poner los nombres de las tablas, que sería clientes con teléfonos. La primera forma normal es una de las... Acuérdense de no usar en los nombres de las tablas acentos ni espacios, ¿sí? Siempre usen para separar la mayúscula si no están usando Postgre, y si no usen el guión bajo, ¿sí? O nada y que quede todo pegado, pero en general se usa el guión bajo o las mayúsculas para separar las palabras. La más fácil de las formas normales es esta de identificar, porque uno enseguida ve. Ahora, puede haber muchas empresas que como no les interesa llamar por teléfono a alguien, sino que solamente visualizar los teléfonos para después marcarlos, podría una empresa decidir, no, yo prefiero tenerlo todo en un solo campo y voy agregando ahí uno atrás de otro. No es lo mejor, pero hay empresas que como no lo usan para marcar de verdad, digamos, sino solo para verlo, podrían querer tenerlo así. No, no es que esté mal, pero lo ideal es que esté separado así. Por eso les digo, pero siempre se normaliza en base a lo que necesita el usuario, el que va a usar el sistema, ¿no? Pero en general, ¿qué pasa? Uno no lo piensa, pero a lo mejor mañana sale un sistema que le marca automático, que vos elegís el cliente, tocas el teléfono y le decís marca, más ahora que hay tanta telefonía IP, y se quedaron atrás si no hicieron esta separación a tiempo. Esperen que está entrando sol. ¿Vos cómo venís mientras entra sol, eh, Gabriela, con la instalación? Bien, si quieren le muestro cómo Dale, a ahora ver me por dónde está pidiendo va. los permisos. Dale. Ah, sí, esa parte es difícil. Eh, Espera que dejo de compartir yo. Bueno, voy a poner que se pueda compartir por ambos. Cuando entres te va a decir que te tengo que dar permiso para compartir dos a la vez. Espera que perdí el... no, me dice que no permite el uso de varios presentadores. A ver si puedo. Espera. Ahí está, ahí estoy permitiendo. Igual dejé de compartir, pero ya te permití ahora, igual que podemos hacer varios. Ahí está. Así dejamos tu pantalla ahí mientras vamos a la mía después y tenemos las dos abiertas. Hola, profe, buen día. Tuve un problema con la Hola. compu, por eso no Uy, ¿qué pude te venir. pasó? Ah, bueno. Espera que te pongo No, el no. presente mientras ella me muestra. Ahora Ah, está todo sí, bien. Sí. por favor, dale, gracias. Sol Benítez. Ahí está. Creo que era la última que faltaba. Sí, ya. Esto podemos hacer. Bueno, estas son todas las carpetas. No hace falta que te las acuerdes ni que las sepas para este curso. Y ahora sí Directamente lo pongo vamos a instalar instalado. el SSMS, sí. O sea que hasta acá llegó bien, digamos. La primera parte la hizo. Ahora hay que bajar el instalador. Esto anda más abajo. Ahí Esto. está, descargarlo. Ahí está. Esperemos que arranque, porque este también tarda un ratito y a ver qué opciones te pide y ya seguimos. Bueno, sigo yo mientras vos Sí, sí. vuelvo a compartir. Avísame si te pide algo raro y frenamos. Para que ustedes vean las dos pantallas, en el Zoom arriba tienen como pestañas, ¿sí? Van a ver una pestaña que es la pantalla de ella y otra pestaña que es mi pantalla. Avísenme si alguien no ve mi pantalla. Yo igual ahí dejé de compartir. Ah, bueno, está bien. Cualquier cosa compartir. Bueno, entonces, repasando, la primera forma normal es cuando vemos que algún campo está repetido y se separa en otra tabla como lo mostramos acá acá, en este. Podía estar repetido así o podía estar repetido así. En realidad ahí lo que decía el doc era que de esto hay que pasar a esto. Lo que pasa es que acá todavía no estamos normalizando. La verdadera normalización es cuando lo sacamos acá, que ya vamos a ver que es la segunda.
¿sí? En realidad yo en un solo ejemplo les hice las dos formas normales. Porque en realidad no se hace de esto a esto y de esto a esto. Uno puede ver esto o uno puede ver esto y aplica la primera o la segunda forma normal. Es todo una sola. En realidad, esta sería la primera normalización y esta hubiese sido la segunda, ¿sí? La de separar en dos tablas. Acá me faltó poner ID. No, perdón. Teléfono. Acá estoy haciendo mezcolanzas, ¿eh? Miren que estoy acá arrancando con minúscula, acá arranqué con mayúscula. Si uno decide que se arranca con minúscula, es siempre minúscula, y si no, es siempre mayúscula. Vamos a hacerlo todo igual para que no quede tan inconsistente. Porque como estaba más enfocada en mostrar el caso que en armar una tabla bien diseñada, ¿no? Pero ya que esta la vamos a dejar bien. Entonces, la segunda forma normal es lo que hicimos recién. Nosotros vimos que un profesor puede estar dando distintos cursos. Esto sería la tabla, sería una tabla donde en una universidad haya un profesor que esté, profesores y cursos, ¿sí? Y supongamos que esta es la tabla de cursos que tiene el nombre de la materia, el profesor y el departamento. Y acá ciencias está dos veces, ¿sí? Es lo que nos pasaba acá, por ejemplo, que estoy repitiendo, ven, dos veces el mismo campo. Cuando vemos que un mismo campo se está repitiendo varias veces, ahí es donde decidimos, no, el departamento hay que sacarlo afuera, ¿sí? Es lo que hicimos recién con esto de los teléfonos. Este documento, por eso yo se los estoy haciendo una tabla, porque acá faltan cosas. Si yo hago esto, bueno, pero que falta algo más mostrarles ahí. No, vamos a hacerlo de otra forma porque ahí no lo van a entender. Vamos a seguir con esto que es más fácil. Este, voy a hacer, este lo llamaríamos primera y segunda forma normal. Ahí, esperen, que tengo una hoja que tiene mucho mejor ejemplo. Ahí mismo en la clase tienen el ejemplo que lo podemos ir viendo junto con esto. Esperen que sacamos esto, si esto lo podemos poner más grande. Esta es una tabla de ventas que esto se usaba mucho, este estilo así de ventas se usaba mucho cuando se usaba el lenguaje COBOL, que ahí no había normalización, estaba todo en un solo, en una sola gran tabla. Entonces yo tengo la factura, la fecha de la factura, el cliente, el número de cliente. Espera, me están abriendo todas las cosas del PDF. Ahí está. La dirección del cliente, el ítem en la factura, o sea, la factura 335 tiene tres ítems, ¿sí? Uno, dos y tres, cada una con el artículo que vendió, qué código tenía ese artículo, cuántos vendió y el precio. ¿Qué están viendo de lo que ya vimos de la primera forma normal acá, por ejemplo? Que se repite el número de factura, por ejemplo, Por ejemplo, el número de factura está repetido y, varias veces, ¿sí? sí, y el de cliente también. El de cliente también. Mm, Bueno, esto entonces que se la repite quiere decir que dirección. por algún motivo hay que separar, hay algo que separar porque acá hay cosas que se están repitiendo. Lo primero que puedo pensar, bueno, digo, separo el cliente. Pero en realidad no es que tengo distintos clientes. Acá no es el caso este de los teléfonos, donde yo tenía varios teléfonos para el mismo cliente. Acá donde que tengo que encontrar primero es esa multiplicidad en uno solo, como que un solo cliente tenía muchos teléfonos. Por ahí una de las cosas que yo puedo ver es que una sola factura está teniendo muchos artículos, ¿sí? Una misma factura tiene tres artículos distintos, ¿sí? Esto sería como cliente con teléfono, ¿sí? Estoy repitiendo tres veces la factura, como decía su compañera. ¿Por qué? Porque tengo tres artículos distintos.
En cambio, si yo pensé en el cliente, por eso les mostré esta, el cliente no está con tres clientes distintos. Este no es el primer caso, es la primera forma normal. Porque las tres veces está el mismo cliente. Donde se ve la primera forma normal es acá, donde tengo o tres ítems, por ejemplo, o tres artículos acá. Entonces yo veo que una misma factura 335 tiene tres ítems distintos. Esperen que no entiendo por qué pasé de esta a esta. No me acuerdo, hace mucho que no veía este ejemplo y no encuentro la diferencia. Ah, no, ya sé lo que cambio acá. Lo que cambio acá es que en la dirección tengo muchos datos. ¿Ven? En la dirección tengo la calle, el número, la localidad. Entonces lo primero que hizo fue separar ese campo en varios campos, en calle, número, código postal y municipio, que sería localidad para nosotros. Entonces, algo que había muchos datos juntos, sí, perdón, yo acá porque yo también mezclo en mi cabeza todas las formas normales. La primera forma normal era esta, de ver que en un solo campo había muchos datos, como acá. No es que son muchos teléfonos, en este caso, pero sí que son muchos datos distintos en el mismo campo separados por coma. Entonces, lo primero que se hizo acá fue separar eso en distintos campitos. Ahora sí, vamos a la segunda. Dijimos que una misma factura, yo veo que tiene muchos ítems. Entonces digo, no, esto hay que separarlo. Me tiene que quedar una sola factura en la tabla de facturas y los ítems en otra tabla. Entonces, ¿qué se hizo acá? Todo lo que era de factura quedó en la tabla de facturas. ¿Qué parte? La fecha, el apellido y el número del cliente. Todo eso corresponde a una factura. ¿Sí? Yo no tengo muchos clientes en la misma factura. Todo corresponde a la misma. Todo esto que se está repitiendo hasta acá, digamos, no sé cómo marcarlo. Así. Toda esta parte acá que está repetida, quiere decir que todo eso corresponde a la misma factura. Que si yo esto lo escribo una sola vez, voy a tener lo mismo que si lo escribiera tres veces, porque está todo igual. Entonces, todo eso que quedó repetido ahí, lo dejo en la tabla facturas. Y lo que saco afuera son los ítems, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes. Si yo sacaba los ítems, yo hubiera puesto esto en la tabla nada más. ¿Qué me falta? Me estaba faltando algún campo que me dijera, sí, pero este ítem 1, 2, 3, ¿de qué factura es? Como nos pasaba antes. Estos teléfonos que yo copié acá, ¿de qué factura son? Entonces tengo que agregarle un campo más, que es el número a qué factura corresponden, para poder relacionarlo, ¿sí? Si yo esto lo estuviera haciendo en el draw.io, en vez de clientes y teléfonos, acá tendría factura y acá tendría, no le llamaría ítems, sino que le llamaría ítems de facturas o facturas ítems, o algo que me diga que son ítems de qué, porque si me queda ítem solo, después no voy a saber de qué son esos ítems. Y lo mismo, entonces acá me hubieran quedado los campos de la factura y acá todo lo que separé en ítems. Después, la tercera forma normal, ¿qué es lo que hace? Ahora yo tengo esta tabla facturas. Y yo digo, bueno, sí, la fecha depende de la factura, pero el cliente en realidad no es, a pesar de que yo digo, sí, este cliente compró, esta factura fue hecha para un determinado cliente, en realidad el cliente no tiene que ver con la factura específicamente, porque puede haber otra factura, la 338, donde yo le vuelvo a vender a Rodríguez. Entonces no quiere decir que todas Rodríguez solo va a estar en la factura 335. ¿Por qué? Porque no depende del número de factura el cliente. O sea, la factura sí tiene un cliente, pero el cliente no depende del número de factura. Yo puedo tener 20 facturas para el mismo cliente. Entonces, cuando yo empiezo a notar que hay algo dentro de esta tabla que no es dependiente, y otra cosa más, el domicilio, este de acá, tampoco depende de la factura, depende del cliente. Entonces, cuando yo veo que hay cosas que no dependen de este índice, digo, ahora esto me parece que lo tengo que sacar en otro lugar. Y ya aparece la tercera forma normal. Entonces digo, lo único que depende en realidad de toda esa tabla de la factura es la fecha, ¿sí?
Y después, en vez de poner todo el cliente acá en la factura, separo y le dejo el código nada más y todos los datos del cliente me los llevo a otra tabla. Entonces me queda, porque aparte, ¿qué hubiera pasado acá? Esperen que quiero mostrarles un caso donde esto se repetiría, ¿vale? Porque justo no, a ver, no pusieron dos facturas para el mismo cliente. Pero si hubiera habido, por ejemplo, otra factura 338 acá para Rodríguez, yo estaría repitiendo un montón de campos que no tendría sentido. O sea, la 338 diría Rodríguez, Facundo, 21, Calle Rivero, 41, que no o sea, estoy ocupando un montón de lugar en la base de datos con algo que se está repitiendo que no tiene que ver con la factura. Entonces, todo esto que corresponde al cliente lo separo y dejo la factura así solita, solo con la relación del cliente al que voy a tener. Y por otro lado, los datos del cliente. Entonces, acá cómo me hubiera quedado. Por un lado, la factura con un uno a muchos. Esto no se me enganchó. Ahí. Y por otro lado, una tabla de clientes. ¿Y acá cómo es la relación? ¿Una factura puede tener muchos clientes o un cliente puede estar en muchas facturas? Un cliente puede tener varias Muchas, facturas. varias facturas. Muy bien. Entonces, esta relación de uno a muchos vendría así. Y esta acá. Ay, no me muestra bien el dibujito. No sé cómo. No, no estoy muy ducha con la parte de diseño, con el draw.io. Cuando usan el Dbeaver, él solo arma las rayitas, ¿no? Uno no tiene que estar dibujando esto así. Después lo vamos a hacer en el Dbeaver, van a ver que es mucho más lindo que esto. Bueno, lo dejo así sin conectar porque si lo conecto me empieza a tirar error. Claro, porque en realidad está esperando que yo lo conecte de este lado, del lado de los campos. Ese es el tema. Acá también. Porque en realidad yo le tendría que decir qué campo se está relacionando con cuál. Pero bueno, no es lo que quiero mostrar ahora. Entonces acá tenemos que una factura tiene muchos ítems y un cliente puede estar en muchas facturas. O a un cliente se le pueden hacer muchas facturas, para decirlo en un lenguaje más entendible. Pero si yo miro la tabla clientes, ¿qué estoy viendo también acá? A ver, no, perdón. Vamos a los ítems. En la factura 335 está este artículo, pero después este artículo se está repitiendo acá. Y podría pasar que este artículo 4023 también se repitiera en otra factura. Entonces estoy haciendo algo parecido a lo que pasaba con los clientes. En los ítems hay datos grandes que por ahí y de texto que se están repitiendo. Cuando yo encuentro otra vez que hay datos que se están repitiendo, ya estoy sospechando que hay algo que hay que separar acá. ¿Sí? Aparte acá los códigos de artículos son chiquitos, pero imagínense. No, acá les estoy mostrando algo. Les estoy mostrando una tabla ya con spoiler en realidad. ¿Dónde está la de los ítems? Facturas, ítems. Acá, esta es la de los ítems. Las que yo les quería mostrar. Ven que chico un punto para que. Ahí está. Para que la podamos ver. Ahí está. Acá yo tengo los ítems de la factura. Con razón me está faltando. Y yo ahí tengo repetido esta descripción del artículo muchas veces. Por ejemplo, el 2 está acá, el 2 está acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para no tener tantas? Aparte, estos artículos tienen nombres cortitos, pero los artículos podrían llamarse, no sé, transistor de color verde, o no sé, o en el sistema de compras nuestro, no sé, gasas hidrógenas de 20 por 20, son esos textos largos. Entonces, si uno ese texto lo repite un montón de veces, también está ocupando un montón de lugar en la base de datos. Entonces, ¿qué se hace? Se separa la tabla de artículos, ¿sí? Donde yo le digo, bueno, no, ahora yo voy a sacar esos artículos y los separo acá y solamente dejo acá en la tabla de ítems el código del artículo. Que también yo este código no lo usaría así. Yo el código del artículo para mí tendría que ser un número. Si este código sirve porque es el código de barras o algo que se está identificando en el artículo, eso debería estar en la tabla de artículos, no acá. Acá para mí los códigos siempre deberían ser números, no cosas mezcladas con letras como esto.
Es como si fuera el quill, por ejemplo, ¿no? El quill no debería ser un ID de nada, ¿sí? Tiene que ser parte de una persona o de un cliente o de un alumno o de un paciente o de lo que fuera. Por eso, este ejemplo tanto no me dejó, pero bueno, acá están tomando el código como si fuera el número el que identifica el artículo, que antes estaba acá mezclado, acá al principio. Ven que en la factura estaba el ítem con todo el nombre que se podía repetir, el teclado se repetía varias veces, ven acá. Al separarle el Profe, artículo, sí, profe, sí, perdone que pregunte. Con respecto a lo que decía, que no es conveniente utilizar un quill, por ejemplo, para un ID. sí, Por ejemplo, la base de datos que tiene la negativa de ANSES. sí, Normalmente uno tiene que poner el quill para que te dé tus datos sí. del... ¿Ese podría ser un ejemplo? A ver, sí, nosotros usamos muchísimo la negativa. De hecho, nosotros usamos el quill también dentro de los datos de la persona, pero no lo usamos como clave. Sí lo que hacemos en la tabla, que es importante esto que estás preguntando, el quill no se puede repetir entre dos personas. O sea, no es lo mismo que sea la clave que Claro. sea un dato que no se puede repetir, ¿sí? Antes, hasta hace unos años, sí se usaba el quill como ID. Se usaba como ID estas cosas, como un código de artículo, un quill, el DNI o distintas cosas que sabíamos que, bueno, es único, lo usamos como clave. Ya hace unos años todas las teorías de sistemas dicen, no, no usemos ningún campo que tenga valor para que sea clave, nada de que sea valor. Entonces, agregamos un ID que sería el ID, en este caso sería un ID de beneficiario, porque en realidad el que tiene un quill en ANSES es un beneficiario. Vos tendrías una tabla de beneficiarios, que serían las personas que están inscriptas en ANSES o en alguna obra social o en alguna pensión. Este, les pones un ID que es único y que seguramente va a ser aleatorio, porque ya ni siquiera se autonumeran ahora los IDs. No es 1, 2, 3, 4, 5 como estamos haciendo acá. Son números al azar que da el sistema. Es un número que para vos no significa nada. Por ahí vos sos el beneficiario, no sé, 38.421. Pero ahí hay un campo dentro de tus datos, así como está tu apellido, nombre, no sé, fecha de nacimiento, un campo que va a ser el quill. Y en la base vos le agregás una condición a ese campo quill de que no se pueda repetir. Entonces, que es Ah, único, ¿sí? Entonces, si vos querés cargar mm, otro beneficiario con el mismo quill, la misma base no te va a dejar grabarlo. Porque va a decir, no, ese quill ya bien. está repetido en otro registro. Pero que no esté repetido no quiere decir que no sea, que sea la clave, ¿sí? Si es lo que más vas a usar para búsqueda, sí, lo usás como único y lo agregás como un índice en la tabla para que sea rápido buscar por ahí. Lo mismo que se agregan índices Ah, por DNI o en los autos se puede agregar el índice por la patente, pero la patente no debería ser el índice tampoco. Y más cuando tienen letras, o sea que son mucho más lentos los índices con letras. Entonces, claro. la patente no debería ser nunca la clave primaria o el código de un auto, ¿sí? Entonces, el auto probablemente en el registro de las personas tenga un ID, que no sabemos cuál es, que debe ser al azar, donde que ese ID me dice después en algún lado que ese auto tiene una determinada patente y que no se puede repetir. Aunque ahora vieron que se repiten, vieron que aparecen las patentes con las D, con la T, porque aparecen patentes duplicadas, entonces para... A ver, antes pasaba por eso. Ahora lo que pasa es que uno pierde la patente, si suponete que te la roban en la calle, lo que fuera, cuando te dan la segunda te ponen la D. Pero antes no era por eso, antes era porque como los registros no estaban unificados en el sistema, por ahí dos registros al mismo tiempo daban la misma patente. Entonces dos personas distintas tenían el mismo número de patente, a una le tenían que poner la D. Le sé porque tuve un caso de una compañera mía y que trabajaba en el registro y que vio un montón de casos así con patentes duplicadas de personas distintas. Pero sí, lo que preguntas está bien. Que sea único no quiere decir que sea la clave o que sea el ID, ¿sí? Pero sí está bien, muy bueno decirle después a la base de datos, aclararle que eso tiene que ser único, que no se repita. Entonces, acá en los ítems solamente dejamos el código del artículo, que yo hubiera puesto un número, no esta cosa rara. Y después en algún lugar tiene que estar la tabla de artículos, acá, donde sí me dice cuál es la descripción y cuánto cuesta ese artículo, ¿sí? Este tema lo estuvimos hablando justo el otro día en una clase en un curso que estoy haciendo de Business Intelligence, que es todo lo que tiene que ver ahora con ciencia de datos, qué sé yo. Y me decían, sí, pero este precio puede ir cambiando, no va a ser siempre el mismo. Y si yo no lo guardo en la factura, no voy a saber ese día a qué precio le vendí.
O sea, si yo en la factura no dejo guardado el precio como estaba acá originalmente. A ver, ¿dónde estaba? Acá. ¿Sí? Si yo de acá saco el precio, y yo qué sé si el año el 2022 el precio era este o era otro, si yo ahora lo saqué. Yo en la factura lo volé al precio. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? A ver, ¿cómo que esperen que quiero ver cómo me quedó? Ven que acá la factura ya no tiene más el precio, ni los ítems. Los ítems tampoco, me dicen cuánto vendí, pero no cuánto costaban ese día. Hoy en día lo que se hace es guardar, como, a ver, tienen dos opciones. O se guarda los precios en una tabla aparte con históricos, donde se dice, este artículo tuvo este precio desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo, después tuvo este precio desde el 3 de marzo hasta hoy. Este, se suele usar mucho la tabla con historiales de precios, de hecho nosotros lo usamos. Pero ¿qué pasa? Después si yo quiero ir a esta factura y saber cuánto costaba el artículo en el 2022, sí, puedo hacer una query que lo traiga, pero es bastante lenta. Y cuando nosotros sabemos que esa consulta se va a hacer muchas veces, porque muchas veces me van a pedir a ver cómo fueron las ventas de enero del 2022, o sea, es consultas muy, muy, muy constantes, digamos, se suele romper la normalización y agregar acá en el ítem cuánto costaba ese día ese artículo, ¿sí? Así que se pone algo así como precio actual, precio en factura o algo por el estilo, para indicar, no, no es el precio del artículo hoy, sino el precio que tenía ese día. No es la normal, y por eso les digo, eso no es una está, está mal, si hago eso estoy desnormalizando otra vez. Pero hay casos como donde hay mucha inflación, como acá, que solo manejar un historial de precios es volverse locos después. Entonces, por eso digo, a veces uno tiene que usar un criterio para decir, bueno, esto si lo normalizo demasiado me va a complicar en el futuro. Y a veces no nos damos cuenta, normalizamos un montón y cuando llega el momento, uy, ¿para qué lo separé? Porque ahora me vuelvo loca con las queries. Puede pasar, o sea, esto es normal, ¿sí? Pero bueno, supongamos que todo es un mundo idílico donde los precios no cambian, esto sería la forma de hacer la normalización, ¿sí? Yo el precio lo agrego, es parte del artículo, ¿sí? No es parte de la factura el precio del artículo. Entonces, ¿cómo me quedó separado esto? Ahora los ítems que tenían las facturas, vamos a agrandar un poco acá, a ver si cuando lo traigo me lo agrando, no me acuerdo cómo se agrandaba esto. Sí, esto se agranda solo. Los ítems van a estar relacionados con los artículos. Acá después habría que ir llenando con los campos que fueron quedando en cada tabla, ¿sí? Yo estoy poniendo, le estoy dejando lo que viene así por defecto, habría que ir llenando lo que vemos en acá en el PDF, ¿sí? Cada el número de factura, ítem de factura, código de artículo. Y ahora vamos a ver, ¿en un ítem puede haber más de un artículo? No, en un ítem hay un solo artículo. Cada ítem va a tener un solo artículo. Pero un artículo puede estar en distintos ítems de distintas facturas. Entonces acá también tenemos una relación de uno a muchos. Pero desde acá hasta acá. O sea, un artículo puede estar en muchos ítems. Lo vamos a llamar ventas a esto. Así después se los puedo compartir. Bueno, no es lo que quiero guardarlo en Google Drive, pero si lo guardo ahí los puedo compartir más fácil para con ustedes. Entonces, la primera forma que yo los mezclé al principio, que se los hice todo, la primera y segunda forma normal, todo junto, fue que vemos en un solo campo varias cosas distintas, varias cosas separadas por comas, que puede ser como el caso de los teléfonos, que eran muchos teléfonos, o puede ser como acá, que en un mismo campo tengo varios campos distintos, y la calle, el número, todo en un solo campo. Ojo, esto también es decisión del cliente, si quiere separar la dirección en un montón de campitos atomizados o no. A nosotros nos pasó antes, nosotros no guardábamos todo separado, calle, número, porque no era algo que no se usaba, entonces guardamos el domicilio, no con código postal y localidad, pero sí calle y número todos juntos. Calle, número, piso, departamento, estaba todo en el domicilio. ¿Qué pasó? Después, hace unos años, la Superintendencia de Salud nos obligó a geolocalizar, porque nos empieza a preguntar en cada barrio, en cada domicilio, cuánta gente hay, cuán cerca están de los médicos de cabecera.
Y para eso necesitamos empezar a geolocalizar. Y para geolocalizar tuvimos que separar la calle del número y el piso de departamento también, porque en realidad para la geolocalización el piso de departamento no cuentan. Este, así que ese fue un caso donde tuvimos que, una vez que un montón de sistemas funcionando, cambiar una tabla que, les digo, una vez que todo está funcionando, cuesta muchísimo cambiar tablas, porque hay que tocar un montón de cosas. Parece, no, solo toco la tabla, no, no es solo toco la tabla, porque después hay impresiones, cuando se imprimen, no sé, listados, carnets, todo que dependen de esas tablas. Y que si uno no las cambió en su momento. Por eso el diseño hay que pensarlo bien, bien desde el principio. Después se complica más cuando ya está todo hecho. Bueno, vamos a tratar de hacer una de estas tablas, así práctica. A ver, no sé si ya terminaste, a ver vos, volvamos a... Profe, Gaby avisó en el grupo que se tuvo que retirar y que no Ah, quiso bueno. interrumpir la clase. Interrumpir. Ah, bueno, bueno, pues en todo caso, si ustedes tienen contacto con ella, díganle que me escriba. Total, hoy no porque doy clase toda la tarde después, pero si en el fin de semana o algo me quiere preguntar, yo estoy de vacaciones en el otro trabajo, así que no tengo problema si me escribe si tiene algún problema con la instalación. Así puede practicar después esto. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es abrir el de Beaver o el SQL Server, el que ustedes quieran. Yo voy a hacerlo primero en de Beaver. A ver, díganme acá por el chat quiénes instalaron de Beaver y quiénes instalaron SQL. O me aclaran acá cuál instaló cada uno, ¿ven? En el chat del Zoom. Profe, yo la Sí. clase presencial había faltado, así que me falta instalar el programa. No estaba muy segura, así que decidí Ah, esperar bueno. para después consultarlo. Me está hablando Esther, ¿no? Sí, porque justo estaba... Esther, ¿me estabas hablando vos? Desde Ah, sí, sí. Escúchame, tenés dos opciones. Espera que te vuelvo a compartir. Tenés dos opciones para instalar. Bueno, justo usted me está pidiendo autorización. Espera que voy acá al aula. Quiero ver dónde les dejé, va, si te muestro bien dónde está el... Acá en la introducción te puse dos, el SQLite o el SQL Server, el Microsoft SQL Server. ¿Vos qué máquina tenés? ¿Es una máquina nueva, más o menos potente, es muy vieja, te cuesta instalar cosas? Depende de la máquina eso un poco. no, no me cuesta todavía, porque la actualicé hace poco los componentes, así que Ah, bueno. Entonces tenés, Microsoft SQL es más difícil de instalar, tenés que instalar el servidor primero, después el administrador para ver el servidor. Pero la ventaja es que se usa mucho en la práctica real, digamos. Nosotros en el trabajo usamos Microsoft SQL Server y más otras bases. Es una base real que se usa en el trabajo. SQLite se usa más para educación, pero no quiere decir que sea mala, ¿eh? Es mucho más chiquitita, súper fácil de instalar. Es una base totalmente gratuita. Express es gratuita, pero es gratuita porque Microsoft SQL sin el Express sí no es gratuito. Y es como que lo que te enseña a usar y llega a un punto, no para ustedes que están trabajando acá, pero si después quieren grabar más de no sé cuántos son, si necesitan si van a tener más de 10 o 15 conexiones, ya hay que pagarlo. Para lo que usan acá va a ser gratuito, pero esta en cambio es siempre gratuita y es mucho más liviana para máquinas que son, no sé, más antiguas o que tienen menos capacidad. Este necesita bastante máquina. Sí. No te digo, wow, la super máquina moderna, porque yo tengo una máquina que tiene 5 años y anda bien, pero es más pesado. Este es súper livianito, pero vas a tener menos cosas para hacer. Para lo que vemos acá te recontrasobra. Pero si vos después decís, no, yo quiero después seguir trabajando en base de datos, me encantó este tema y quiero, por ahí te conviene más irte a este. Hay otras claro. también, sí, está MySQL, PostgreSQL. Yo dentro de las que son reales para trabajo, amo Microsoft SQL Server. Aunque en mi trabajo le estamos dejando de usar, yo sufro con las nuevas porque esta tiene muchas cosas que es muy antigua, entonces tiene mucho, evolucionó mucho. Todo te ayuda a escribir, en cualquier cosa que te equivocase, los errores los recontra entendés. En cambio, las nuevas es como que están hechas más como para nerds, donde los errores no son muy claros, ¿viste? Entonces, esta está hecha bien para humanos, la Microsoft SQL Server Express. Buenísimo.
Pero esta es livianita, se instala súper rápido y para lo que haces acá en las clases te sirve, no es necesario que instales este, que es mucho más pesado. Entonces es decisión de ustedes cuál es el que quieren instalar. Están las instrucciones de los dos. Hacé lo Buenísimo, mismo que entonces hizo Gabriela hoy. Trata de instalarlo dale, entre hoy y mañana, así en el fin de semana me consultas por el WhatsApp si tenés algún problema. dale, Porque buenísimo, cuesta, Miguel. mira que ya hoy me estuvo preguntando temprano, cosas que no sabía cómo seguir. Este, sí, estoy seguro. Bueno, entonces sí, díganme por el chat, a ver. Ahí miro el chat, a ver qué me contestaron. A ver, Sol, vos tenés el SQL Server. Sí, me acuerdo que lo estábamos viendo la vez pasada. Lucas SQL Server. Malvina SQLite. Ay, Dios, si estoy haciendo una actualización, ¿para qué me pregunta tantas cosas? No, no quiero asociar nada. La exclusión del virus, sí. Sí. Ya veo que ahora me instalo y no me funciona más. Solo un ratito me voy a tener que retirar porque tengo un seminario ahora. Listo, listo, no te preocupes. Bueno, y estamos casi igual. Hay dos con SQL y tres con SQLite. Bueno, como ahora está instalándome el SQLite, vamos a dejar terminarlo un segundo, pues solo para que veamos de armar una de estas tablas. Y después ustedes como tarea quedaría que armen todas las tablas que quedaron acá en la de clientes, facturas, ítems y artículos. ¿Sí? Que lo creen acá en el SQLite o en el Microsoft SQL Server, el que cada uno haya instalado. Profe, ¿eso se lo entregamos? Pero ¿cómo me entregan? No me van a poder Claro, entregar por la base de datos, eso. no, me lo van a tener que mostrar la clase que viene. O sea, para la clase que viene lo Claro, me lo llevamos van entonces. mostrando a ver cómo lo pudieron hacer. Igual Ok, es más que nada para que practiquen, no es algo que yo los estoy obligando a hacer, pero si no lo hacen van a perder la práctica. Y la clase que claro, viene las precisamos hechas, porque ahí sí empezamos con consultas, y esas consultas sí me las van a tener que mostrar y entregar. Pero claro, tiene que ok, estar instalado esto acá. Sí. No, sí, la listos. clase que viene me muestran, o si tuvieron problemas, me muestran por qué no pudieron, qué es lo que les pasó. Dale, profe. Oh. Bueno, a ver ahora. Debí ver. Bueno, lo voy a hacer en SQLite. Después, si alguno no lo puede replicar en SQL Server, o si quiere quedarse los que tienen SQL Server, pero van a ver que es prácticamente lo mismo. De hecho, es más fácil en SQL Server. Pues entonces voy a hacer una nueva base de datos que se va a llamar ventas, dijimos. Que la vamos a grabar acá en donde están, en la clase de ustedes. Acá, clase 3. Ventas. Bueno, la primera tabla que voy a hacer, yo voy a hacer una tabla nada más, después ustedes hacen las demás. Vamos a ver acá cómo quedó normalizado al final. Bueno, yo voy a empezar de abajo para arriba. Sí, voy a hacer primero la de artículos. El tema que sí, la de artículos no está, sí está relacionado con los ítems de facturas. A ver, espera, ¿dónde está? Más abajo. No está compartiendo, profe. No, perdón, suerte que me avisaste. ¿Dónde está? Compartir, acá. Ahora sí. Venga, oculto esto, ahí estamos. Bueno, acá estoy en el SQLite. Esperen que si quieren volvemos a hacer lo mismo de antes. Vuelvo a hacer todo al principio. Voy a borrar la base de datos. No, voy a cerrar todo sin grabar. Y voy a hacer una nueva. Bueno, así arrancan cuando está desde cero. Pongo nueva base de datos. La voy a llamar. Esta la voy a borrar, que es la que hice recién.
y la voy a llamar ventas, ¿sí? Una vez que creo la base de datos, me va a empezar a preguntar las tablas, ¿sí? Bueno, la primera tabla que voy a hacer entonces va a ser artículos. Yo voy a usar entonces la nomenclatura de que la primera letra sea siempre mayúscula. Las tablas siempre van en plural, acuérdense, y cada nueva palabra se le agrega la mayúscula para separar una palabra de otra, sin espacios. Los nombres de las tablas y lo mismo con los nombres de los campos voy a hacer. Entonces, la tabla de artículos tiene un código de artículo. Ojo que acá está con acentos y cosas, acuérdense que eso no se puede hacer. Así que yo acá la voy a llamar el campo, voy a agregar un campo que se va a llamar código de artículo. Debiera ser un entero, acá que dijimos recién, pero acá yo veo que tiene letras y guiones, así que no puede ser entero. Va a ser texto. No puede ser nulo, ¿sí? Porque el código tiene que existir sí o sí, no puede ser nulo. Y va a ser la clave primaria de esta tabla, ¿sí? Mi tabla, este va a ser como el ID, ¿sí? El código de artículo es el ID que va a definir la tabla. Y va a ser único, más bien porque y no es autoincremental, ¿sí? Son números son textos que yo voy a escribir. Bueno, agrego otro que va a ser el artículo, que también es texto, que tampoco puede ser nulo. ¿Es único el nombre de artículo? ¿Podría pasar que haya dos artículos que se llaman exactamente igual? Yo diría que no. Justamente ese es un error que a veces cometemos, que como decía, como pasaba antes con el quill. Si dos artículos se llaman exactamente iguales, deberían ser dos artículos distintos. Puede ser que haya, a ver, yo tengo gasas, depende también del sistema, ¿no? En el sistema nuestro de compras, por ejemplo, el artículo incluye parte de su descripción. Por ejemplo, gasas hidrófilas de 20 por 40. Si yo en cambio hubiese dicho, no, el artículo solo es gasas hidrófilas, y después tengo un campo más que es, no sé, el tamaño, que es 20 por 40, ahí sí podría tener dos artículos que se llamen igual. Pero yo en este caso diría que no, que cada uno sea con su propio nombre. Entonces, vamos a decir que sea único. Y eso va a impedir que nos equivoquemos y carguemos dos veces un teclado, por ejemplo. Después viene el precio. Precio. Que en este caso sería real. ¿Puede haber artículos sin precios? No. Por aunque sea, tiene que tener un cero si es gratis o lo que fuera, pero no puede estar sin precio. Y único no, los precios se pueden repetir. Bueno, y ahí le doy OK y ahí ya debería tener mi primera tabla de artículos, ¿sí? Con sus códigos y después lo que habría que hacer sería llenarla. Hago clic derecho en la tabla. No, 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 no. Ese no. No sé qué toque. Y pongo ver la tabla. Y acá era lo que la vez pasada no me acordaba. Con el más, este. ¿Cómo era con este? No. ¿Con cuál era que se agregaba un artículo? No me acuerdo. La vez pasada me estuve también un rato que no me acordaba cómo agregar artículos nuevos. Eh, Creo que es el otro, el que está al lado de la impresora. Ese. inserta esta, tenés razón. Bueno, entonces acá agrego el primer artículo. No voy a agregar todos ahora, no, pero este, teclado inalámbrico. Acá sí puedo usar espacios, lo que quiero, acentos, todo lo que yo quiero. Lo voy a agrandar un poco, pues no veo nada. Y el precio lo agrando, 245. Ahí está, así ven un poco más claro las cosas. Bueno, y así paso al... Ah, me está diciendo que hay algo que no le gusta. No puedo poner nulos. A ver en cuál está diciendo que tengo nulos. No tengo nulos en ningún lado.
Ay, a ver qué le pasa a esta base que no me está dejando grabar. A ver, ¿será que a esta base no le gustan los... Me está pidiendo que los cargue acá, pero no, si ya los cargué ahí yo. A ver. No, ¿qué es lo que le pasa? Ay, como esta es una tabla que no uso en el trabajo que conseguí con mucho tiempo, bueno. Ah, como que está creando un montón, me creó un montón de artículos acá, ahora está. Ah, ahora sí. Cuando toqué un montón de veces ese registro, me tocó, creó un montón de veces. Ahora sí. Ahora sí tengo la tabla esta vacía. Ahora vamos a ver los datos. Acá está. No, tampoco me deja. Bueno, lo voy a revisar ahora el fin de semana y se los muestro la próxima clase, como por qué no me está dejando crear, no, índices, ¿no? No, tiene que ser acá en donde miro los datos. No sé, porque yo lo he usado un montón de veces esto antes y no me tiraste. Bueno, lo dejo así y lo vamos a hacer ahora en Microsoft. Que ahí sí, no, esa no me va a fallar. Ah, ya sé por qué acá me está costando. Porque yo nunca uso el SQLite directamente desde el SQLite. Yo lo uso desde el dbeaver, que es como que nos da una interfaz más agradable para ver el SQLite. Porque el dbeaver lo uso para todo, para mezclar Microsoft con un MySQL, con Postgre, paso datos de una base a otra. Entonces lo uso mucho el dbeaver. Y no lo uso el SQLite así directo. Pero ahora después igual después lo busco y la clase que viene se los muestro. Y si alguno lo descubre, lo ponen en el grupo. O si alguno ahora lo prueba y descubre qué es lo que pasa, me lo pasa. Bueno, ya se dan cuenta que es mucho más pesado el SQL, ya solo con lo que tarda en abrir. Ahí me conecto. Ah, una cosa, vos que vas a instalar ahora, no sé si vas a instalar el SQL Server, ¿quién es la que vas a instalar? Esther. Eh, Fíjate que a veces vas a tener que chequear acá esto ponerlo en opcional y a veces tenés que chequear esto para que te funcione en tu máquina. Son errores comunes que pasan cuando uno instala que, bueno, entonces yo voy acá a bases de datos, hago clic derecho y pongo nueva base de datos. Y se va a llamar ventas. Ven que esta tiene muchas más cosas. Cuando yo creo una base de datos en SQL Server me pregunta qué tamaño quiere que tenga, cómo quiero que crezca cuando se llene, si va a ser ilimitada, si le voy a dar un tamaño máximo y que me avise. Bueno, por supuesto, dónde quiere que la grabe. Como que el SQL Server tiene muchas más propiedades. Yo la voy a dejar así como viene. Acá tengo ventas y voy a crear una nueva tabla. Entonces acá teníamos código de artículo. Que quiero ver lo que ustedes me estaban diciendo. Acá. Ah, está bien lo que decía Gabriela Sosa. Entonces, código de artículo va a ser de texto y por lo que veo los códigos tienen 4, 5, 6, 8 dígitos. Vamos a darle 10 por las dudas para dejar. ¿Permite nulos? No, no permite nulos. Y por acá le puedo decir si quiero que sea único. Se lo puedo decir después cuando llame la tabla, igual eso.
Acá identity no, porque no va a ser autonumérico, lo voy a dar yo los números, los códigos. Eso lo vamos a usar después en las otras. Y después si es único no se lo doy por afuera, con el índice directamente. Después artículo y precio. Artículo. Este ya voy a hacerle un char más grande. Acá, ¿qué voy a hacer? La diferencia entre char y nvarchar es que este va a ser siempre de 10. Así yo use 5 caracteres, 8 o 10, siempre va a ocupar 10 caracteres en la base de datos. La desventaja es que ocupa más lugar si yo uso menos caracteres, pero la ventaja es que es más rápido al buscar. En cambio, en los códigos de artículo, el nombre del artículo no me conviene, porque hay artículos largos que por ahí tienen 100 letras o más, y por uno que por ahí es caja o mouse, estoy ocupando 100 lugares. Entonces, este me conviene que sea varchar, ¿sí? Que no sea char, que se vaya ocupando según lo que yo escribo. Le voy a dar 100 caracteres. Tampoco puede ser nulo. Y después el precio, que acá tenemos la opción de Money. Si la base de datos no tiene la opción de Money como tenía el SQLite, se le puede poner real o float. Reales números con coma. La diferencia es que en Money, el Money, ya me maneja la cantidad de dígitos como un precio con 2 dígitos. Y tampoco puede ser nulo el precio. Y le digo que esta es la clave. Y esto lo pongo con la llavecita acá. Les digo que es primary key. O sea que va a ordenar por este. Y lo grabo. La tabla ya va a llamar artículos. Ok. Y ahí ya me debería haber cargado en ventas una tabla nueva que se llama, acá está, artículos. Si hago clic derecho, editar, y ahí me deja cargar los códigos. Entonces tengo este código. Esto era teclado inalámbrico. 235. Acá no me hizo ningún error. Estoy viendo que este precio, ven, me está dejando cuatros, porque este precio es para, este money es para finanzas. Creo que ahora en el SQL Server agregaron algo que es el small money. A ver si me deja cambiarlo. A veces no deja cambiar cuando uno ya cargó datos. Pero vamos a ver si de paso ven cómo se cambia. Si yo quiero modificar algún campo en la tabla, hago clic derecho y voy a design, que es el diseño de la tabla. Y le digo que precio en vez de ser money. Así, porque me parece que leí el otro día que ven así, hay un small money. A ver si me lo deja cambiar ya con precios guardados. Grabo, sí, me dejó grabar. Por las dudas vamos a refrescar. Igual puede ser que el small sea no por la cantidad de dígitos después de la coma, sino por la cantidad del tamaño que puede tener el precio. Si pueden ser más de, no sé, de 1.000 millones de pesos o no. Ahí vamos a editarla. No, se ve que es por el tamaño, porque acá las 4 dígitos me lo sigue dejando. Bueno, y así se van parando en cada uno y vamos llenando. Así como este, tienen que llenar todas las tablas. Bueno, yo con esto ya terminamos, pero yo me quedo un ratito para ver si puedo descubrir esto que no pude grabar, a ver qué pasa. A ver. Profe, Sí, una consulta. sí, Em, el archivo que tenía recién, que tenía el ejemplo de la tabla, ¿está en el campus sí, para ahí les verlo muestro dónde bien? está. Ahí les muestro dónde está. Sí. Todo está en la Porque lo clase estaba 2. buscando y no lo encontré. Está todo en la clase 2. Ahí les muestro. Acá en la clase 2 tiene esta definición que es la básica, básica, la verdad que no, es lo que vimos al principio todo. Después un PowerPoint que no lo vimos porque directamente fui a los ejemplos, pero también tienen un PowerPoint donde explica los tipos de formas normales. Y este que dice ejemplos es el que estábamos viendo recién. Ah, listo. El que dice ejemplos es el PDF. Ok, bárbaro. Para tenerlo de ejemplo a la hora de Claro, sí, completar la sí, tabla, por eso. claro. Ok, buenísimo.
Bueno, a ver si yo sigo con esto, vamos a preguntarle a la IA por qué no me está dejando grabar. Por ahí le muestro la foto y enseguida me responde que estoy haciendo mal. Mm. Ya, vamos. Le mando esto y le mando el error que me da cuando toco ahí. Después haces clic en Right Change. Ah, me está faltando eso. ¿Cuál es Right Change? ¿Y cuál es Right Change? Vamos a preguntarle eso. Postulado de Open Database. Ah, acá, claro, lo tiene. Ah, ahí está. No. Profe, no lo tiene que guardar como. Sí, pero el guardar como lo que hace es guardar toda la base en realidad. Sí, Yo lo porque que yo quiero vi guardar que es este registro nada más. A ver. No sé, como que es muy feo para cargar acá los datos, pero no encuentro el... Debe ser una pavadísima, pero que ahora no me está saliendo. De hecho, cuando cambio esto no me aparece como que no detecta un cambio ahí. No, esto solo me graba la tabla con afuera del...
Ahí me apareció, no sé que yo estaba escribiendo un montón de veces. A ver, vamos a hacer otro artículo. A ver. Ah, no, el problema es que yo estaba teniendo una fila vacía en medio de la... Estaba dejando una fila vacía en el medio de... A ver cómo era el otro artículo. Es este. No, no es la esta. Este es cable de red UTP. Y vale 0,90. A ver si ahora sí me deja agregar uno. Ahí está. Es claro que me había quedado uno vacío en el medio y por eso no me dejaba grabar. Uno más, a ver si ya funciona bien. Cámara web USB. Claro, hice lío en el primero y me quedó vacío y no me dejaba grabar nada. Ahora solo tab y ya me deja grabar todo. Es como que el primero hay que darle el right para que después. Bueno, y ahora sí, guardo los cambios. Y supuestamente cierro todo y vuelvo a abrir, ya debería haber la base esta. Y SQLite. Abro la que ya hice recién. Y ahí me aparece ya con la tabla todo. Y si hago ver la tabla, debería verlos. Ahí está. Sí, sí, quedó bien grabado. Sí, fue el primero. Se ve que hice lío en el primero y me dejó toda la tabla marcada. Bueno, entonces para la clase que viene, tengan ya llenado todas estas tablas de acá, las últimas, las de la que ya están normalizadas, ¿sí? La que es artículos, ítems, llámenla ítems de facturas, ítems de factura para que quede bien, porque si no ítems solo no se sabe qué es, clientes y facturas. Esta que donde está dice tercera forma normal, las que están ahí. Así la clase que viene ya empezamos a hacer consultas, que es lo que más interesante de todo esto de SQL Server. Bueno, ¿alguna duda más? No, profe. Bueno, los que están No, instalando y profe. avísenle a Gabriela que se fue. Si tiene algún problema, me avisan durante el fin de semana si pueden terminar de hacer el trabajo este. Buenísimo, profe. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el jueves Chao, algunos y hasta el viernes otros. Chao, hasta luego. también. No, profe, Nos chau, chau. vemos. Chao, Hasta chao. luego. No, Chao. profe.